Hola a todos y bienvenidos al podcast de Enso Movers, una vez más, esta vez en persona, raro y agradecido. Y no sabemos exactamente qué número es, pero hoy hemos decidido que vamos a empezar hablando de material, que a partir de ahí le damos a más cosas. Quizá un poquito esta idea, bueno, yo la llevo arrastrando desde hace tiempo, pero puede que haya surgido también un poquito de discusiones sobre el material que ha tenido la gente en el protocolo Bambú. Sí. No tengo suficiente material, esto, lo otro. Sí. Y en realidad, a pesar de que lo hemos dicho muchas veces, hace falta muy poco material para entrenar adecuadamente. Hace falta Correcto. un poquito de ingenio y creatividad, e incluso a veces creo que tener poco material, pero bien escogido, es positivo. Sí, creo que en términos de material, como en muchas otras métricas en la vida, se aplica ese concepto de 80-20, el cual la gran mayoría... La gran mayoría de ejercicios que pueden necesitar, o de inputs, vamos a hablar más de ejercicios, porque el ejercicio puede ir cambiando, se pueden adaptar los ejercicios a según qué materiales, pero de inputs que tú puedas hacer a tu organismo, en búsqueda de ciertas intensidades, planos, etc., la mayoría lo puedes hacer con una pequeña selección de material. Luego es verdad que para cosas muy específicas siempre pues, hace falta este setup raro o esta progresión tal cual, que puede ser interesante en pues, ciertos escenarios. Claro, pero por norma general una pequeña selección de material te va a abrir la gran mayoría de puertas. Y la gente, una cosa que es curioso también viviendo tan insiders de nuestra realidad, de la práctica física, con gente muy comprometida a la práctica, muchas veces me da shock ver que poco claro está ahí fuera de cuál es esta lista de material imprescindible mínimo. Que hay mucha gente que hace ejercicio habitualmente, incluso que hace ejercicio en casa, sí, y no cumple con parte de este material, y sí que cumple con materiales raros, que es un poco shock. Tiene tal cosa, tal otra así extraña. Cosas súper específicas de una tendencia que apareció en algún momento, que lo compras, lo usas 2 meses y luego no lo vuelves a usar. Claro. Yo puedo decir que el 90% de material lo llevo usando desde hace 10, 15 años, desde que empecé a entrenar prácticamente. No he visto... Y lo que no uso ha sido porque lo necesitaba para un caso específico, lo usé, tuvo los resultados que quería y ahora pues no lo uso porque esas cosas no están en programa. Pero material olvidado, cero. Sí. Además, estaba pensando que siempre hablamos, o sea, habla también de ejercicios, de cadena cinética, no sé cuál sea la abierta cerrada, en fin, ejercicios multiarticulares que involucren componentes de estabilización, de skill, difíciles, como que son mejores para ganar fuerza en general. Y cuanto más específico es el material, menos tiene de este componente holístico de aprender a usar el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las anillas. Son súper versátiles, pero precisamente como son súper versátiles, tienes tú que adaptarlas. Versus un tipo en paralelas o versus una máquina en cuestión que solo te sirve para eso. Claro. Y también especifican mucho el trabajo. O sea, cuanto más específica la herramienta, más específico el trabajo. También. Es verdad que si las herramientas universales, vamos a decir, que deberíamos hacer la lista. Sí. Estamos creando hype. Sí. Las herramientas universales son universales, por lo que tú dices, porque tienen un grado de libertad alto en cuanto a su uso. Tiene un grado de libertad alto. Pero esto es una bendición importante y una pequeña maldición, que es que necesitas knowledge para su uso. Si tú coges unas anillas y no tienes ni pajolera idea de usarlas, pues son un adorno en tu casa. Efectivamente. Y he visto mucha gente con anillas de adorno y me parece muy triste. Sí, correcto. Porque debería ser lo contrario, debería ser el number one. Correcto. Si tú coges y limitas mínimamente el material, le facilitas a la gente el entendimiento. Por ejemplo, para la gente que no tiene eso, el conocimiento, el know-how del material, por ejemplo, un TRX. La gente tiene mucho más claro en el mainstream de la tía física cómo usar un TRX, no cómo usar una anilla. ¿Por qué? Porque el TRX, por lo menos, todo lo que es sobre el TRX está un poco vetado, por cómo es la configuración del TRX, entonces ya sabes que es para tirar. Por lo ya canalizando un poco la data. Y al final, pues eso llega a extremos, ¿no? Como si vas a la máquina de curl de bíceps, sabes que para curl de bíceps no te pierdes mucho, solo tienes que plantearte cuántos kilos, en todo caso, y a qué rango, las variables de duda
son cada vez más pequeñas. Ah, fíjate hasta qué punto llega la visión específica de la gente, que un TRX tiene unos loops para los pies. Entonces tú dices, es un loop para los pies, ¿qué puedo hacer poniendo ahí los pies? Pero muy poca gente se piensa, bueno, es que una anilla puedo meter los pies. Exactamente igual. Exactamente igual. Es la misma herramienta, pero mejor. Mejor porque voy a hacer más cosas. Claro, Y porque tiene más mucho más versatilidad. cómoda. Pero siempre y cuando tenga la data. La cuestión Sí. está en que la data que hace falta para muchas de esas cosas es de broma. Es de broma. Por ejemplo, todas estas máquinas guiadas para hacer trabajo de fuerza en tren superior versus una mancuerna de peso libre. Aquí viene un poco spoiler del material. Una mancuerna de peso libre, tú te puedes rayar un poco sobre qué hago con esto, tal y cual, pero si tú te paras y piensas, le dedicas un poco de trabajo y te preparas una pequeña plani o la coges de alguien o lo que sea, te va a resolver todos esos ejercicios que estás usando en esas máquinas. Sí. Que te ofrece una resistencia en un plano concreto, con un eje, tal. Y te da eso y más. Y te da mucho más, claro. Entonces, sí. Vamos a hacer un poco de métricas con las que vamos a evaluar las herramientas, ¿no? A mí, una de las que más... las métricas que suelo utilizar, una es la versatilidad, o sea, cuántas cosas puedo hacer con una sola herramienta. Sí. El rango de aplicabilidad, o sea, es una herramienta muy versátil, pero solamente cuando tiene un cierto nivel, o es muy versátil cuando eres principiante, pero luego ya no, o es una herramienta que, por el contrario, puedes utilizar desde que empiezas hasta que llevas 15 años. Sí. Y luego hay que valorar portabilidad. A mí me gusta valorarlo porque al final portabilidad a veces va un poco de la mano de también si lo puedes tener en casa o no, por ejemplo. Sí, si para mí eso es súper importante viajes, porque... un gym, está la máquina ocupada, hace muchos años que no entreno por defecto en casa, aunque media vida me la he tirado entrenando en casa, hace muchos años que ya no entreno en casa, o intento no entrenar en casa. Parques. Claro. Intento entrenar fuera, y cuando entrenas fuera, entrenas en el gym o en el parque, quieres llevarte el material. No existe el gym perfecto. Yendo a boxes, yendo a centros buenos, siempre me falta. Y si me llevo mis anillas para no tener que usando esas otras, y si me llevo tal cosa, tal otra, porque tengo necesidades. Sí. O están ocupadas, o están altas. Si tienes una máquina, vamos a suponer la máquina ideal que te permite hacer todo, pero es muy grande y pesada y solo puedes estar en tu casa, pues te obliga a estar en tu casa. A veces no puedes, a veces no te apetece. Claro. Y luego el precio económico. Creo que eso también es importante, por si cuesta 2.000 euros, pues... Sí, correcto. Sí, me parece... Es poco asequible. Sí, me parece bien la lista. Yo tendré en cuenta esas métricas. La primera es para darle valor objetivo a una herramienta. Diría eso, la versatilidad del material. No solo la versatilidad, sino también su uso en el espacio-tiempo. Y luego portabilidad y precio. Sí, me parecen buenas métricas. Entonces, basando en estos, herramientas más útiles que hayamos encontrado. Yo, sinceramente, en number one pondría las anillas. Las he utilizado para todo. Desarrollo de fuerza, desarrollo de... No me atrevo a decir... de mobility. Creo que es un sesgo de background. Sí, decir anillas, porque también diría, pero creo que, si soy honesto, pondría 2 compartiendo el podio. Sería algo de peso libre, graduable, idealmente, y unas anillas. Me parece que era mi number 2. Sí, me parece estupendo. Yo elegiría esas 2 cosas porque te va a dar tanto terreno cubierto. Solo con 2 elementos. Un peso graduable, que me gusta la mancuerna, aunque no suelo usar una mancuerna, porque en los gyms convencionales no me llevo el peso. No te llevas el peso, una mancuerna con peso graduable, etc. No te lo llevas a un gym. No te lo sueles llevar a ningún lado. No te lo sueles llevar. Es poco portable, pero te ofrece posibilidades muy interesantes. Es una herramienta muy interesante para atajar varias cosas, no solo lo que la gente está imaginando. Y los gyms suelen tener levels graduables o mancuernas de peso, o sea, fijas, no de peso graduable. Pero como herramienta tuya en casa, o como una sola cosa que ofrezca el máximo beneficio, una mancuerna de peso graduable, donde puedes el kilo suelto de la pesita o el medio kilo mínimo de una pesita medio kilo, subirlo hasta... Yo lo que suelo recomendar es 20 y pico kilos, una cosa así. Con tener un tercio, un par de mancuernas que te llegan hasta a un tercio de peso 25, corporal, 30 en total. una cosa así, sí. Va muy bien. Es más que suficiente para un amplísimo espectro de cosas. Amplísimo, te que permite, puedes... Te permite
quitando los básicos bilaterales de tren inferior, te permite ponerte muy fuerte en el tren inferior. Sí, todo lo que sean pistols, split squats, cossack squats... Un huevo de variabilidad ahí. Es el peso suficiente como para encarar el Toda 99% de las progresiones que quieras hacer en términos de movilidad, en términos de fuerza, evidentemente, en contextos específicos, fortalecimiento de muñeca... Eso te iba a decir. Rehabilitación de articulaciones y musculaturas menores... Correcto, de te sobra. olvida un huevo de cosas. Puede ser que para un programa en concreto que te hagas en un momento dado de tu progresión de entrenamiento no necesites una mancuerna, necesites peso graduable, pero es raro que en un periodo de 6 meses no entre en programa en algún momento algo de peso graduable, sobre todo si estás en etapas más inicial. Yo quizá en mi práctica actual, si no es para una rehab, no uso tanto un peso extra, porque para la movilidad pues ya no tengo ese perfil de objetivos, porque ya los he alcanzado, y ahí hablamos un poco de la segunda métrica, ¿no? ¿Cuánto tiene el tiempo? Bueno, es que cuando llegas a ciertos objetivos, pues bueno, ya vas abandonando prácticas y vas abriendo otras, y en esa línea, pues igual el peso no es tan importante para mi práctica personal, pero eso no significa que no me parezca uno de los materiales más versátiles. Con métrica 1 de versatilidad. Estamos hablando de ya cuando tienes, en concreto en la mobility, cuando ya sabes, pues tienes todos los splits, estás comodísimo y ya dices, bueno, es que ahora lo hago para mantener, pero el día que quieras poner mobility en programa, por supuesto, va tocaría a entrar el peso libre, kilos, desde luego. Sí. Sí, y las anillas, desde luego, claro, me parece la mejor herramienta para tren superior, desde luego, y la gente subestima su capacidad de trabajo en tren inferior. Que existe, no diré que es la mejor herramienta, porque eso es peso libre y una mancuerna de peso graduable. Pero sí. Sí, porque a mí me gustan un poquito más las anillas, quizá por nostalgia, porque me gustan, me parecen muy estéticas y tal, pero por la portabilidad, lo que decíamos. Las anillas te las puedes llevar a cualquier viaje y te sirven para entrenar. Sí. El peso libre me pega un poquito por ahí. Sí. Pero hablando de, por ejemplo, lo de la falta de especificidad que se tiene que compensar con conocimiento, que decíamos, por ejemplo, en tren inferior, mucha gente coge una mancuerna y dice, ya, pero es que esto no me va a parecer tren inferior porque esto me parece muy fácil para sentadillas. Muy simple, lo que decíamos, trabajos unilaterales, pistol squats, cossack squat, split squats, good mornings a una pierna, Jefferson Curl a una pierna, unilateralizas Bulgarian, todo y ya está. Y tienes ahí años y años y años hasta que puedas levantar pistol con la mitad de tu peso corporal. Te pones monstruo. Te pones súper monstruo. Sí, yo recuerdo perfectamente el día 1 de tocar una barra con kilos de verdad, una entera, los pesajes que manejaba en el gym de CrossFit eran paralelos a la gente que ya lleva mucho tiempo tocando. Solo con trabajo unilateral y trabajo, pues eso, con mancuerna en casa. Sprints, sí, algo de eso, pero sobre todo con la base del trabajo de pistol lastradas y todo este tipo de trabajo que había hecho yo por mi cuenta. Yo he visto gente... Y de tirar 70 y pico kilos, pesando yo en ese momento 60 y poco, que era más peso pluma, pero como día 1. Y la gente piensa que no hay... Que no hay transferencia. De luego hay transferencias en todos esos elementos. He visto gente... A la inversa, o sea, no día 1, pero día 3, día 4, levantar 100 kilos en sentadilla a base de hacer 1000 sprints, 1000 zigzags con cambio de ritmo y algo de trabajo unilateral de fuerza y meterse 100 kilos. Y dices, qué hijo de puta, qué hijo de puta. Y luego en las anillas, creo que triunfan por su amplio espectro de aplicabilidad. Literalmente te puedo meter anillas desde el día 1 para la persona más sedentaria que existe con... Es la mejor herramienta para trabajo de tracción que puedo pensar en etapas iniciales. La gente piensa que es herramientas mayores. También. Sí, de luego, pero creo que vale la pena recalcar porque la gente tiene miedo al elemento, entiendo por la complejidad o las cosas locas que puedes llegar a hacer con él. Lo ves en los gimnastas. Que genera la imagen de que es una herramienta avanzada. No. Puede ser avanzada, exactamente. También, pero honestamente creo que es la mejor herramienta que existe para trabajar las progresiones en iniciación absoluta en elementos de tracción. Y también se puede usar el empujón, no creo que sea tan top 1, prefiero suelo y elementos rígidos quizá,
por porque la estabilidad. la tracción, si no es con anillas, te vaya casi a dominadas, las dominadas ya tienen un nivel más alto. Sí, la toca tracción elementos fijos la de puedes manera escalar compleja, sí. desde el suelo, mientras que la tracción en las anillas pues son remos, Sí. o sea, flexiones en anillas, que Sí. son estupendas, y, Sí, y sí. vas bajando el plano. Pero esa es la otra métrica. Tienes que saber cómo se mide la dificultad, ¿no? Tienes que dedicarle un mínimo de tiempo a investigar, ¿vale? ¿Cómo mido la dificultad de esto para poder cuantificarlo y aumentarlo con el tiempo? Sí. En el caso de los remos inclinados, cambiando la inclinación. Generalmente cuando estás ya en la horizontal, estás listo, prácticamente listo para hacer dominadas. Sí, sí, sí. Y si puedes hacer flexiones en anillas bastante cómodamente en la horizontal, estás listo para empezar a trabajar dips en anillas. Sí, sí, sí. Generalmente. Desde luego. Sí. Sí, sí, honestamente, con Y- unas anillas puedes escalar sin tocar otro material. Entre el Sí. superior, puedes trabajar desde el cero absoluto a ponerte A ser olímpico. bicharraco. A ser olímpico. Solo con literalmente. anilla. Y eso, muy difícil de conseguir con un solo material Sí. alternativo. Sí, sí. Con las pesas también cumplen un poco eso. Puedes empezar Sí, desde cero hasta halterófilo competitivo loco. Sí, pero me da muchos problemas en los elementos de tracción sin unas Sí, sí, anillas. dentro de su aplicación tienen un amplio rango. De trabajo tren inferior Sí, y de, sí, y de sí. cargada, ¿no? Pero no en Todo- cuanto, por todo ejemplo, esto. eso, tracción. No, porque no son tan versátiles unas de un ámbito al anillas, otro. tanto en tracción como en empujón, te da la posibilidad, aunque sea mejor para tracción, tanto en tracción como en empujón, te da la posibilidad de ir de cero absoluto hasta infinito. Y es que eso, no hay otra herramienta igual. También No te hay otra permite herramienta. tener un punto de anclaje relativamente cómodo en muchos escenarios, ¿no? Lo puedes hacer en árboles, en parques, en gimnasios, esa Sí, cosa que... sí. Jugando con las difícil. palancas, jugando, pues eso, con progresiones gestuales, Sí. perfectamente, sin Sí. tocar un solo kilo. Ujú. Y te puedes poner infinitamente fuerte. Sí. Y... Pero es verdad que requiere knowledge y va de la mano también, esto hay que decirlo. En cierto momento, no en etapas iniciales, pero en cierto momento va de la mano de un componente skill. Sí. Y un poquito de equilibrio, resiliencia que nosotros articular. desde nuestra escuela de pensamiento es una maravilla. Porque quieres aprender a hacer cosas complejas en la vida. No quieres ser idiota en términos físicos, biomecánicos. No solo es interesante la variable fuerza, sino la complejidad de cómo usas esa fuerza. Es algo también interesante escalar en la vida. Pero este pensamiento, aunque tan valioso para nosotros, no es compartido muchos círculos en fuera del fin. Y esta característica de que establecer ciertas progresiones en el trabajo gimnástico con anillas y otros elementos es un contra en muchos contextos para la gente, porque ya es que estoy dedicándole tiempo y trabajo a un skill y yo lo que quiero es tirar, o sea, ser más fuerte en la posición y ya. Bueno, ahí te lo concedo, que las anillas conllevan ese componente de complejidad Y que gestual. generalmente cuando cambias de ejercicio Sí. te vas a tirar a lo mejor 1 o 2 semanas aprendiendo el Sí. posicionamiento, la técnica Sí. y luego ya refinar la técnica a Sí. tu nivel. Pero luego eso también te da mucha versatilidad motriz. Luego te encuentras en ámbitos nuevos y aprendes y te manejas bien, Desde luego. transfiere mucho a otros ámbitos, Sí. tiene mucho trabajo de lo que la gente llamaría core y transferencia, que al final significa saber utilizar tu cuerpo en sincronía, saber que cuando tensas esto, tensas también lo otro y tal, relajas estas otras cosas de forma que optimizas. Si tensas todo, te cansas mucho, si no tensas suficiente, se caen las cosas. Entonces, usarlo en aprendes sincronía y otra cosa que aprendes es a usarlo, aprende a disociar movimientos que tu cuerpo intenta usar de una manera unida. Esto es muy difícil con flexión de ver si no le metes complejidad al movimiento, del como eso, hombro. aprender a retraer y generar, por ejemplo, extensión glenohumeral de hombro sin doblar el codo. No es intuitivo. No. Lo intuitivo es doblar el codo en esa situación, pero el trabajo específico gimnástico te enseña a disociar ahí, decir, vale, sí, el codo puede trabajar de manera independiente y en consecuencia el input que vas a generar a las estructuras va a ser diferente. Y el nivel de control motor, flexo-extensión de columna junto con protracciones y retracción escapular, hay que aprender a hacerlo de forma diferente. Sí, es súper interesante en ese aspecto. Por lo tanto, sí, está claro el top 1, top 2, lo tenemos ahí claro. Yo metería otro elemento más para cerrar el top 3 y creo que también vamos a estar de acuerdo aquí. Y luego igual dirigimos un poco más el
Las la cositas que purpurina. sí. Pero el siguiente es un suelo barra pared, escalones, cajón, lo que viene a ser elementos Elementos de básicos volumen. de volumen. Sí, correcto. Sí. Correcto. Creo Sí, que englobaría todo eso como una etiqueta. Porque no es un material específico, me pueden interesar diferentes alturas, para según qué ejercicios, para apoyarte o para sentarte o para tal. Crear déficits. Generar déficits, Sí, correcto. sí, Entonces, sí, 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 todo sí. eso lo metería todo en un mismo pack, que sería pues eso, tener un suelo para ejecutar en ese espacio, que eso pues, muchas veces en el fitness no se contempla, no hay un Tienes los espacio de bancos. suelo para... Algunos sí tienen zonas funcionales, tienen un suelo donde te puedes tirar y hacer stretchings. Verdad. Pero es un suelo donde poder ejecutar cosas en el suelo, una pared donde hacer algo apoyado si te hace falta, algo con volumen, pues un Cajón. bancos, idealmente un step graduable, Sí. algo así. Yo creo que lo metería como elemento también en la lista de indispensables. Sí. En la lista de indispensables. Necesitas un suelo. Bueno, mínimo. también yo añadiría, que lo hemos dado por sentado un poco las anillas, un punto de anclaje. O sea, las anillas Evidentemente, sí. pueden valer como anillas per se, pero tienes que colgarlas. Sí, no puedes sea usarlas. Tablas Prácticamente no hay usos de las anillas si no están suspendidas en Exacto. algo. Sí, correcto. Entonces, si lo estáis tomando para material en casa, una Anclajes barra, en el techo, unos una barra. anclajes en el techo, Sí. cualquier cosa de estas. te Esto sirve. vale la pena decirlo porque el que no haya andado el camino se suele hacer esta pregunta. Ya, pero es que una barra, si cuelgo las anillas de la barra no es súper alta, mi techo es un techo normal, no voy a poder hacer muscle ups, entonces no sé si vale la pena. Vale la pena. O sea, hay infinidad de elementos que se pueden trabajar. Lo primero, puedes hacer muscle ups. Y se pueden muscle hacer. ups Ese es lo siguiente que iba a decir. en el pasillo, así apretadico, Sí, o sea, y salen. las hemos metido por series Pero mucho tiempo. sí. Pero no Creo es que el único ideal. sistema que no me entraba era hacer Cristos, porque Sí, evidentemente, tocas sí. y me inventé un sistema para poner una barra perpendicular a la barra de forma que hacía el Cristo longitudinalmente en el pasillo. Sí, yo recuerdo las Archers teniendo que llevar el brazo que sistemas hacia Todo adelante, pegadico. compensas un poco ahí. Pero bueno, Entran. se adapta a la práctica. Sí, Claro, sí, y como, sí. como son versátiles, si no tienes eso, pues tienes otra cosa. Sí, Te correcto. inventas. Generas el input de otra manera. Sí, A mí también, pasando a elementos secundarios, me gustan los elásticos. sí, correcto. Iba a decir como... El rey de los secundarios es el Sí, elástico. es súper versátil, es súper Sí. barato, mega ligero, te sirve Sí. para un millón de cosas, pero hay que saber usarlo. Sí. Y creo que ahí es donde hay mucha... Sí, pues como si ves la tendencia del resto Misconcepción. del material que vamos mencionando. Sí. Que son materiales que son muy interesantes, pero son muy libres, entonces requieren knowledge, requieren saber. Sí. usar. Pero los elásticos, la gente se piensa que sabe usarlos. Ya. Y se suele abusar de los elásticos, Ujú. se suele no cuantificar la asistencia que da, se suele utilizar sin considerar las curvas de fuerza de los ejercicios, que es un problema. Pero si tienes todo eso en cuenta, Sí. me parece la mejor herramienta a nivel global En términos de de asistencia. asistencia. Exacto, Correcto, para sí. escalar todas las progresiones de cero hasta el Sí, ejercicio. pero se sin usan muy mal en asistencia. esa. Se usan muy mal. Se usan mal en ese O incluso propósito. para Riab también pueden ser muy interesantes. Sí. Cuando no tienes peso libre porque Que estás de también se usa viaje, también se usa mal, claro. Sí, también Claro, se usa claro, mal. claro. Sí, sí. Todo un poco en relación a ese punto, ¿no? A la curva de fuerza, que la gente no tiene claro cómo afecta eso. La gente me sorprende, pero sigue usando la dureza que da el proveedor del 5 kilos. elástico para definir la resistencia del elástico. Y es completamente absurdo, porque no es como funciona un elástico. El elástico no ofrece una resistencia uniforme a lo largo de la elongación sí. del propio material. No es como una pesa. Un contrapeso sería uno. Tú tienes una pesa y tú ejecutas tu tal. Y bueno, también hay que decir que las pesas también... Tienen su curva de fuerza, con tienen las la curva de fuerza, palancas. correcto. Pero claro, hay que entender que en un elástico, la deformación del elástico hace que la curva de fuerza del elástico Te asista más cuanto te más asista estirado más está. o te asista menos dependiendo de cuánto lo elongue. Un ejemplo para los que no sepáis a lo que nos referimos con las curvas de fuerza de las pesas es que a pesar de que el peso únicamente tiene, digamos, 5 kilos de masa, el torque que te va a generar en la articulación va a depender de tu relación con la verticalidad. Y por ejemplo, Sí. un curl de bíceps en máxima flexión o en máxima extensión de pie
no tiene apenas carga y tiene máxima carga a 90 Sí, grados. eso es. Entonces, es interesante, para todos aquellos que estéis interesados en la versatilidad, resistencia articular y demás, trabajar en posiciones complementarias. Por ejemplo, Sí. hacer curl de bíceps con el brazo en horizontal o 45 grados, donde el punto de máxima extensión sea donde máxima carga hay. Ahora, tened mucho cuidado porque seguramente estéis mega débiles ahí. Trabajar con 1 o 2 kilos os supondrá un reto al principio. No queremos que os Claro. pete el bíceps en esa posición, Sí. que peta, hay gente que le peta. Sí. Y empezáis ahí hasta los 90 Es grados. un problema muy habitual Y escalar. que el curl de bíceps sea el único input que le das a la flexión del codo y lo hagas siempre en standing con el brazo en la completa vertical. Por lo tanto, los primeros y últimos grados del ejercicio tienen Virtualmente prácticamente cero. virtualmente cero input al Ujú, sistema. sí. Por lo tanto, no hay aprendizaje, no hay mejora, no hay fortalecimiento. En cambio, la mitad del recorrido se lleva toda la carga y es lo que vamos fortaleciendo. Y la mitad del ROM está muy fuerte y los extremos están muy débiles. Sí. Es común. Sí, totalmente. Eso es un punto importante y hay que entender que el elástico tiene su propia naturaleza en cuanto a curva de fuerza. Que en este caso es según la elongación. Cuanto más elonga es un elástico, más resistencia te ofrece. Generalmente, yo entiendo que lo que te dan los proveedores es kilogramos por metro de elongación. Entonces, dentro de la elongación normal, si lo elongas 1 metro, pues te va a añadir 5 kilos. Si lo Para elongas 2 metros, prácticos, a efectos prácticos, para lo único que te sirve es para establecer comparativas entre Sí. gomas. Y decir, vale, esta goma es más dura que esta otra. Y evidentemente, cuanto más dura sea per se la goma en su naturaleza, cuando deforma ante una misma distancia deformada que una goma más blanda, pues te va a ofrecer más Claro. resistencia. Y eso es algo interesante a tener en cuenta. Yo recomiendo, pues eso, tener un juego de gomas. Sí. Idealmente, tener, no sé, al menos 3. Yo creo que 3 Sí. gomas es una Yo buena métrica. tengo las La 3 super más blanda, débiles. la super blanda y escalas. Sí. Si necesito, o sea, yo tengo las 3 más blandas sí. de Caldón. Sí. Si en algún ejercicio necesitara alguna más, Mm. es que seguramente tenga que bajar la progresión. Sí. También teniendo en Honestamente, cuenta que yo las tengo todas las que existen. ¿las gordacas también? ¿Eh? ¿Las gordacas también? Las gordacas. Bueno, no las tengo Las usé, sí, en el gym porque las he usado, se han claro. quemado. No, las Ah. he tenido. Se han quemado con los años del sol y tal y cual. Igualmente, hace un porrón de años que se tachó, hablando de la longevidad, de la lista de cosas que uso de mitad para arriba de gomas. En cambio, las blandas son las que he ido recomprando Sí. y las que hoy en día tengo en casa. Y las que uso en el gym. ¿Por Criterio qué? de supervivencia. Porque esas gordacas obedecían más a una cultura del fitness en un momento determinado de espacio-tiempo. Sí. En concreto, las etapas iniciales del CrossFit hace igual 10 años, Sí. en los que establecíamos algunas de las progresiones de tirón con gomas gordas para gente de iniciación. Y con los clientes que tenía en esa época usaba ese tipo de gomas, por lo tanto las usaba. Pero vamos, es que hace tanto que no le encuentro uso a un elemento así que, Sí. es que realmente fuera de la lista. Es lo que decíamos, no sobrevive la prueba. No sobrevive la prueba del tiempo. Por lo tanto, bueno, con la tercera métrica que habíamos establecido, pues te das cuenta que, aunque sea versátil, no tanto. También las gomas tienen más versatilidad de la que la gente se piensa. Por ejemplo, la goma no solamente puedes cogerla de los extremos y extender. La goma puedes coger, digamos, solamente el extremo arriba y tiene una dureza que es la mitad de la goma doble. Puedes pasar la goma doble y coger los otros extremos y irte con los otros extremos, ya tienes una goma mucho más dura. Incluso si combinas, por ejemplo, con un elemento de altura regulable, como puede ser una anilla colgada de una barra, modificando la altura de la anilla, Claro. modificas la asistencia que te va a dar Sí, sí. a una misma altura. Entonces, con eso, con las tres gomas más ligeras, yo he encontrado que puedes hacer Sí. absolutamente de Sí. todo. Sí, diría que sobre todo para trabajo también dinámico, pero sobre todo para trabajo isométrico, Rey. es la absoluta mejor herramienta Ujú. para generar asistencias. O sea, puedes medir con absoluta precisión cuánto input de asistencia generas. Sí. Y eso es muy interesante. Poder medir las cosas con precisión y establecer las progresiones de esa manera. Sí, porque al final es que el input que recibe el cuerpo no entiende de tus castillitos mentales de programación, de lo que quiere, de tus objetivos. El cuerpo entiende de lo que hace habitualmente y se adapta
correspondientemente. Entonces, al final, y esto lo hemos hablado muchas veces, no existe... La única cosa que importa para el cuerpo es el principio general de adaptaciones. Tú pídele que haga algo y el cuerpo se adaptará, en medida de lo que pueda, a hacer ese algo mejor. Si puede hacerlo, no se adaptará. Si tiene dificultades para hacerlo, pues se irá adaptando. A medida que tú vas moviendo la zanahoria un poquito más lejos, el cuerpo se irá adaptando. Entonces, ¿qué nos dice esto que es súper importante? Pues lo primero, que al final da un poco igual la selección de ejercicios, y aquí es un poco también dentro de la versatilidad de las anillas y demás, que no hay ejercicios canónicos, pero son arbitrarios. Es decir, bueno, la sentadilla, el dip, el son ejercicios que hemos visto que son muy útiles, muy amplios, multiarticulares, son relativamente eficientes, transferibles, son patrones básicos de movimiento, está muy bien, hay que tener una categoría, no todo es arbitrario, pero al final, si no coges eso, podrías coger otros. Sí, o sea, si no puedes hacer, no hay nada que te diga, bueno, la dominada es superior categóricamente a un remo lastrado muy heavy. No, da igual. Correcto. Puedes hacer remo lastrado muy heavy. Sí. Igual que te digo, el dip versus un press militar. Haz el que más te guste. Sí, en grandes rasgos sí. Entonces, coge... Nuestra métrica siempre ha sido, coge un objetivo que tú quieres hacer, con un poquito de cabeza, que esté más o menos equilibrado, un objetivo de tirón, un empujón, un tren inferior, más o menos. Incrementa variables. Exacto. Y di, quiero eso. ¿Cómo me acerco ahí? A estos pasitos. Estás en A, quieres llegar a B, hago las escaleras... Lo más pequeñas posibles. Todo lo pequeño que haga falta. O sea, y todo lo pequeñas que puedas, incluso. Si luego tienes que avanzar de 3 en 3, mejor. Sí. En términos programáticos, desde luego, cuanto más sepas desglosar en cosas pequeñitas, mejor. Sí. Desde luego, porque va a darse el caso, no conozco un solo individuo que no se le haya dado el caso, aunque tenga la lotería genética y en muchas áreas de pasos gigantes, va a darse el caso en cierta progresión, en cierto momento que las cosas se van a complicar, se va a estancar y va a necesitar esa lupa, ese ojo fino, de decir, no, la progresión más pequeñita que se puede hacer, vamos a andar esa. Esa sí entra. Un set extra. Ya está. Y lo aguantas 2 semanas. Y luego Un otro segundo set extra extra. isométrico. Sí. Pequeña variable. Porque al final, si haces más, haces más. Sí. Y si haces más, el cuerpo dirá, me han aumentado las demandas, adaptación. Sí. Y esto aplica también tanto para el entrenamiento de fuerza, Sí. como para el de movilidad, como para la rehabilitación de lesiones. La rehabilitación de lesiones no es nada más que decir, ¿qué debería hacer esta articulación? Esto. Le quitas. ¿Qué hace? Esto. Poquito a poquito hasta que podamos hacerlo. Si Y ya está. interiorizas este concepto... Y lo coges a todos los planos y ámbitos donde exista molestia en la articulación o exista habilidad. Si ya interiorizas... está, has recuperado Correcto. el... Si interiorizas el la concepto, funcionalidad. le quitas misticismo y ruido y le quitas toda la morralla al mundo de la actividad física. Sí. O sea, literalmente. Sí. Si entiendes el Porque es principio que de no hay adaptación específica y que eso conlleva medir dosis y escalar acorde a la tolerancia de las estructuras, sin pasarte con la dosis, sin quedarte demasiado corto la dosis, porque si no, no ocurre esta adaptación. Si entiendes esto, absolutamente todo lo que quieras optimizar en la práctica física pasa por ese pathway. Y no es nada esotérico Todo el resto o diferente está o místico. en torno, que es la cantidad de recuperación que tienes que hacer para poder hacer un poquito Lo que cambian más. son los tiempos, lo que cambia es la cantidad de estímulo, etcétera. La variable del estímulo, pero sigue siendo estímulo, Exacto. progresividad y trabajo, sí. Por supuesto. Sí, ese es un punto interesante. Sí. Luego, volviendo al tema del material, quizás el resto de material que tengo es que prácticamente obedece ya a prácticas específicas que he querido añadir. Bueno, el magnesio me parece un elemento muy útil, que no es un elemento de uso, pero es... No es universal, ya me sudan cero las manos. Históricamente solo me ha hecho falta para el trabajo dominado a una mano. Exclusivamente. Yo me lo puedo limpiar, lo puedo usar hasta para limpiarme el culo. Ya. O sea, algo así, muy así. Es una ducha. Muy así. Sí. Pero luego todo lo que son, no sé, picas, puede ser interesante en escenarios particulares de movilidad de glenumeral, tacos, cosas tacos así, de si yoga, quieres hacer, elementos de medición. sí. Soy muy fan, sobre todo para trabajo de movilidad, sí. para fuerza no es tan relevante. O
prácticamente cero relevante, pero para movilidad, que el objetivo es la Ahora, distancia recorrida... es Cuando el una de las rango. métricas quieres que sea el rango. Sí, cuando el rango es una de las métricas a escalar, quieres medirlo. Por consiguiente, establecer elementos de graduación de distancias son interesantes. Del rollo, pues, en una pica ir midiendo cuánto cierras el agarre con una cinta adhesiva, o una pila de discos, o tacos de yoga apilados para determinar ROMs, medir, pues sí, estoy bajando tanto otro. Que en ese sentido, súper importante recomendación, creo. Todos los elementos que puedas incorporar una métrica a ellos, hazlo. Por ejemplo, en las anillas, márcalas. Si no vienen O las medidas, que tengan. Y luego, aparte de que las anillas estén marcadas, si vas a cambiar de localizaciones, busca medidas externas. Por ejemplo, la longitud de la cinta te da igual si estás cambiando la altura del punto de anclaje. Claro. Entonces, puede ser una métrica externa. Este ejercicio luego con la anilla a la altura de mi rodilla, por no llevarte 1 metro y medir a cuántos centímetros al suelo. Correcto. O a altura de mi cadera, o a altura de cuando hago así, la mano Si al estás lado de haciendo un mi remo, cualquier cosa. la anilla a la altura del hueso de la cadera, y en la progresión actual Y estoy los pies a tantos pies de la horizontal de la anilla. un pie o un 2 pie. pies hacia adelante o hacia atrás del punto de la verticalidad de la anilla. ¡Pam! Y entonces estableces las 2 métricas relevantes y ya ejecutas tu ejercicio, y tienes capacidad de, modificando estas 2 variables, hacer más complejo o más sencillo el ejercicio. Luego la pica también marcarla. Y es que al final, si no haces estas cosas, si no cuantificas lo que tradicionalmente no se ha cuantificado, como puede ser la calistenia o la mobility, es como, estira y, pues bueno, sí, o ganas un poquito de rango, pero ¿cuánto? ¿Y cómo sabes que hoy has hecho más que ayer? Sí. A mí me gusta equipararlo a si hicieras sentadillas sin saber los kilajes. Sí, Y dices, bueno, pues haré más. Sí, sí, ¿Cuánto? Pues no sé, eso parece más gordo que lo que hace 3 meses, así que habré hecho más. O Ya. no. Que te parece, va muy bien cuando eres un principiante, cuando quieres ajuste y cuando tienes cierta facilidad. Sí, te iba a decir. Si no tienes mucha Porque hay facilidad principiantes que están en el drama. con progresiones milimétricas, hay que contar todas las variables. Absolutamente, sí. Cuando tienes además una práctica algo ambiciosa, al final empiezas a encontrar cuellos de botella, y es que no tienes más remedio que andar con la lupa en la práctica y decir, vale, sí, pues aquí, así, esta progresión le sumo medio kilo, aquí voy a ampliar un pelín el rango, porque si no, vives en el estancamiento y se te cuesta arriba, sí. Me gusta pensar en cuando voy a entrenar como que es un laboratorio. Yo voy a hacer mis experimentos. Voy a meter mis sets, voy a recopilar data, luego cojo esa data, lo analizo y veo cómo lo implemento en el programa. Ah, pues mira, esto sigue la tendencia que quería. Te haces alguna gráfica, una métrica, vas mirando, vale, estupendo. O aquí no, vale, llevo 4 semanas metiendo la misma cantidad de volumen. Bueno, pues toca más volumen. ¿Por dónde puedo añadir más volumen? Aquí, allá, o más rango. Esto ya no está funcionando. ¿Por qué? Etcétera. Hay que registrarlo todo. La realidad práctica del entrenamiento es muy así porque carecemos de un control absoluto de la data de manera preliminar. Por lo tanto, tienes que ir testeando, tienes que ir averiguando, tienes que ir aprendiendo. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo tiene que pasar por ahí. Lo que pasa es que mucha gente no lo encara de esa manera, el ejercicio, y van a ejecutar y punto. Van a ejecutar una planilla que le han dado o lo que le dicen en esa clase en cuestión. Que esa es y otra. eso es una actitud que frena el progreso en el largo plazo de manera significativa. Es mucho más interesante tu approach, aunque he de decir que no solo hay que hacer eso, hay que hacer eso y darle el tiempo que requiere cada amago de progresión con cada una de las variables. Si yo ahora, con la data que tengo aquí y ahora, determino que el mejor set para progresar los dips es meter esta progresividad de sets y reps, no puedo meter 2 sesiones y estar cambiando opinión, no, pues ahora con la data nueva creo que de esta manera. O puntualmente sí, pero no puede ser la tónica, no puedes estar cambiando con el input nuevo las cosas cada 2 por 3, porque... El input nuevo en un plazo, no sé, de... Sí, meses. 3 meses. Sí, meses. Por lo menos 3 meses. En un plazo de meses. Pero tener capacidad de rectificación de las cosas en un sea, plazo de meses el cambio, en medida de que la data lo sugiera. El cambio a gran escala, yo diría que por lo menos no cambie de macroestructura en unos 3 meses. Sí. Dentro de esos microcambios. Sí, de luego. Sí, me entra una rep más. Un rep más, un kilo, algún set más. Pero creo que le puedo dar más profundidad al ejercicio, creo que sí. Mantén los ejercicios, mantén la estructura, a no ser que haya algo obviamente mal de... Es
inmanejable esa cantidad de volumen, Sí. me estoy quemando, me he tira, flipado, está mal esto. coges el hacha y lo Claro, cortas. claro. Pero en general sí, 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 totalmente. mantener, que también es un buen punto en cuanto a la aplicabilidad de programas externos, de cualquier persona, los nuestros incluidos. No están escritos en piedra. Son una guía orientativa de lo que esa persona encontró que funciona. Sí, Y entonces, una vez que tú coges un programa externo, que está muy bien cuando no sabes, yo uso un montón, tienes que adaptarlo. Tienes que, en principio, lo intentas aplicar tal y como está. Y recopilas data. ¿Qué tal van las sensaciones? ¿Cómo se acumula la fatiga? ¿Cómo vas? ya. ¿Ves que te quedas muy corto? Súbele un poquito. Súbele en las métricas que puedas. En los porcentajes, en Sí. el volumen. Porque al final cada persona difiere bastante. Y luego vas adaptándolo conforme avanza. Si puede ser, pregúntale a la persona que ha hecho el programa. Oye, esto se me queda corto. ¿Cómo puedo adaptarlo si no tienes idea? Pero en general, coger un programa hecho tal cual y aplicarlo es mala idea porque estadísticamente está hecho para el grueso de la población, idealmente, con un perfil en concreto, Sí, y es que es cuando muy los raro que se programas adapte son a así, tus casos particulares. Están hechos para un individuo virtual. Tú eres un individuo de carne y hueso con características específicas. E idealmente, más allá de incluso de la gente dice, bueno, pero es que vienen con porcentaje, ya. Yo conozco gente que con el 85% de un levantamiento Sí. te puede hacer 7 reps Sí. y hay gente que te hace 3. Soy cero fan de esa metodología. Es un intento de adaptación, pero rangos de porcentajes, rangos de reps, rangos de sets, debería ser la tónica que Sí. hay que tener Sí, constantemente en la umbral, cabeza. ahí, en el que fluctúas con los números, dependiendo un poco de tu situación y... Ujú. Sí, y tener claro ese principio de progresividad, de adaptación específica y de progresividad, esos dos conceptos fuertemente y ir adaptando las métricas en esa dirección, Ujú. para esa tendencia siempre escalable. Sí, totalmente. Recapitulando un poco en términos de material, nos falta un gran material de secundarios y luego recapitulamos, sería el peso libre pesado, barra Sí. y kilacos. Sí, Está muy bien. Es muy bien, mentiría si dijera que no es una parte importante de mi práctica por años, por lo tanto tiene que estar en la lista, no diría que es imprescindible. Como no diría que es imprescindible nada de lo que hemos dicho en segundo orden. Imprescindible para una práctica generalista que te quieras salir de lo más mainstream en la sala de gimnasio. Si te quieres salir de eso, imprescindible es unas anillas. Esta sería la opción A, que son sustituibles por otros elementos. Unas anillas. Sí, cada uno de estos puedes decir, Correcto. bueno, no tiene, pues TRX. Bueno, no tiene Correcto. TRX, bueno, pues una barra que y te paralelas. cuelgas, unas paralelas, claro, sí. Pero ideal. Ideal, anillas. Ideal en tier. Sí, anillas. Peso libre. Peso graduable. libre de hasta un tercio peso corporal, una cosa así. Tercio mitad. Graduable y suelo, pared, elemento con volumen, tal. Un Eso es entorno como de uso. tier A. Ese es el tier A de imprescindibles, pondría en mayúsculas. Ujú. Y luego Que viene... además, eso te lo puedes conseguir por Gratis, menos de casi. 100 euros casi. O sea, Desde luego, menos de 100 Y euros. si vas con peso libre, que es lo más caro, de segunda mano. Sí, sí. Además, Y bueno, además longevidad. Son sí, elementos sí. que. Dura para siempre. Dura para siempre. Sí, El peso siempre sigue pesando. Sí, sí, sí. Y las Yo lo anillas, que es- a no ser que las maltrates. A no ser que te pete la cincha de la correa, pero aún así por 5 euros tienes un par de correas nuevas en la ferretería. Sí. Vamos, que lo que es la anilla per se es infinita. Yo tengo... Tratándola unas medianamente con bien. Un millón de años, sí, tratándola bien. Medianamente bien. Y pues esos tres elementos, como segundo orden de importantes pero no imprescindibles, metería Conjunto de elásticos, elásticos. tacos, elementos de medición, bla, 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 como hayas comentado. Y quilacos. Y quilacos. Sí, Si porque puedes, al final ten quilacos. también es. No es un must, no es un obligatorio. No. Pero si puedes, ten acceso a un gimnasio o ten quilacos en casa. Sé que es Quieres más difícil, porque es poder- más dinero, es más espacio. El tema del espacio es un gran contra en el tema de los O quilacos. si algún día tienes Cero que portabilidad. mudar, cero portabilidad. Es un drama. Yo he tenido que mover Yo muchos también. kilómetros una vez y es una putada. Pero al final también es importante en el sentido que en la vida quieres poder cargar cosas. Ya Cargarlas, sí, sí, levantarte, moverte Sí. con ellas. El input que genera,
sobre todo para trabajo del inferior, es muy importante. Y de toda la cadena posterior, o sea, Sí. literalmente de cuello para abajo. Sí, en general. Si la te pones cadena así, posterior- sobre todo, de cuello para abajo. La cadena posterior es muy importante el input que genera, y hay que tener en cuenta que se puede con menos peso hacer el apaño años, pero no forever si tienes una práctica ambiciosa. Si tienes una práctica ambiciosa, O especialistas, o sea, si quieres Desde levantar luego, quilacos, especialista- hay que levantar quilacos. especialista en el día 1, por supuesto. Pero si tienes una práctica ambiciosa, aún así, tenemos, no pasa en otras áreas, pero en el área del trabajo de fuerza anterior e inferior tenemos estudiantes de largo plazo que no han tenido ese material, se han pasado el juego en términos de unilaterales después de años de práctica, y hay un momento en el que es en plan, pues igual, apúntate un gym Pues o apúntate cómprate un gym. quilacos, porque nos siguen quedando los basics de Sí, kilos, y sí. son muy interesantes. Entonces sí, lo metería en esa lista, y quizá es el que, aunque es muy importante, es el que más suspende en las métricas de versatilidad, portabilidad y precio. Suspende, es un cero, suspende es el número más bajo en esas métricas, aunque luego en... Y luego están las máquinas. Sí, desde luego, desde luego. Que no son portátiles, no son, No son cumplen la variables. característica, son- pero sí el son peso, caras, los todo. quilacos, Los quilacos- es un aprobado absoluto, incluso un Sí. aprobado muy alto en términos de utilidad para, sobre Está en todo, los- cadena está en- posterior, está en la- en las- está en en la las lista de bases. las cosas Seguro, importantes. seguro. Pero es que, claro, están suspensos en todas las otras métricas que dices, bueno, entiendo que no esté y podemos compensar con pesos bajos. Sí, un tipo mientras que con el resto de significativo. cosas no puedes compensar. Correcto. También quizá, por último, añadir que, a pesar de que todo este material es muy útil, una parte importante de la práctica se puede hacer. No es que se pueda hacer, sino que hay una parte importante de la práctica para la cual no necesitas material. Sí. Es decir, que puedes también, es importante también utilizar, por ejemplo, sprints, utilizar brazos de palanca, Y suelo. diferentes elementos de cuelgue estándar que no son regulables como una barra, ya sabiendo muchas progresiones gestuales. Ujú. Como siempre, especificidad se compensa con conocimiento. Te da para mucho. Sí. Trabajos de movilidad como los Strala Good Morning dan para muchísimo. ¿Sabes? Hemos hecho esta charla del material, pero que hay muchas cosas que no incluyen material Sí. que siguen pasando. Sí, y luego, evidentemente, ante objetivos más especializados, prácticas más especializadas, pues tienen Material especializado. Lo tienes con los pinos, necesitas que los suelos sean más regulares, más duros, entrarán en juego las tablas, los tacos, los canes, tienes En escalada, prácticas, que sí, que es, escalada, material, evidentemente, no ¿no? material, Gato, tal. acrobacias, necesitas Unos mats, un mat, un suelo, o un tal. spotter, Sí. zapatos ya que te adapten. Claro, entonces, pues, Pero son antes- solamente específicos son que ámbitos específicos, sí. entrad si Sí, queréis, creo si que- os mola, pero si no, Sí. como elementos fundamentales para lo que nosotros llamamos la base física principal, a partir Sí. de la cual construyes Sí. lo que te mole hacer. Sí, de aquí creo que falta un punto importante del que hablar sobre el material, que es el síndrome del ciclista full. El síndrome del ciclista full equip. Sí, decíamos. como diría mi buen amigo Will, los ciclistas full equip y los runners full equip son Ujú. esos colectivos que van hasta las pestañas con los gadgets de moda, con la camiseta que toca, la zapatilla 70 euros de último camiseta, modelo, 70 claro, euros de y pantaloncito, te dejas una pasta en la 300 mejor euros de bici, reloj, cuando muy 5.000 probablemente de eres bici. amateur día 1 o mes 2 Sí. y quiero sacar ese punto encima de la mesa. Sí, Quiero desahogarme de esta mierda. sí, la razón por la cual hay una alta inversión en Económica. gadgets, en material, es mejorar el input, mejorar el ratio de aprendizaje. No, Sí. es un cero absoluto. O sea, es cero eficiente hacer toda esa inversión, no te va a dar el retorno que buscas. En esas etapas, esas inversiones, si son relevantes, que en muchos casos no lo son, en muchísimos casos no lo son, pero sí lo son, en todo caso es en el endgame, es cuando has rascado todos los gains y quieres rascar una milésima de marcas aquí, allá, etc, 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 más al final del camino, ¿no? Como introducción.
Creo que la razón por la cual se suele hacer esto muchas veces va más enlazado con el valor social. Son deportes que no haces muchas veces tú solo forever alone y nadie se entera de tu práctica, ¿sabes? Sales con Pepito o con Manuelito y obtienen valor social por estar a la altura, ¿sabes? O bien alto en la jerarquía con, mírame, las zapatillas nuevas que tengo, o tal o cual, o no sé qué, o la percepción que tiene la gente de fuera a ti practicando, ¿no? Como los pros tienen esto, si esta persona tiene esto, debe ser más pro. Claro, A pesar de que... generas ese valor social o buscas ese valor social con todas estas historias. Y si esto lo haces de manera honesta y racional, También y creo... tú lo entiendes, a mí me parece perfectamente legítimo. Lo hago por esto, ¿vale? Ok, que sepas que te estás gastando 2.000 euros para que la gente te perciba como más pro de lo que realmente eres en la práctica. Entiende esto, pero muy probablemente, yo creo que la mayoría de gente, cuando racionaliza esto, pues evidentemente decides no gastarte ese dineral en hacer esto. Introdúcete a la práctica de una manera más orgánica. Sal a correr. Sal a correr con tus zapatillas normales de fitness. Sal a correr. Acumula no te pongas un año. minimalista de puta madre y no sé qué, y ya te quieras poner full equip con esas historias el día cero, ¿sabes? Porque es la nueva tendencia, la nueva tal. No, acumula trabajo, eso es. Acumula por un año, Sí. 2 años, y progresivamente, a medida que surjan las necesidades... A medida que surjan las de necesidades, que añadir. veas que objetivamente es el set Claro. que toca en ese momento hacer ese upgrade, esa mejora. Por ejemplo, hazla. que quieres solamente correr por hobby y demás, cronómetro de 10 euros. También tener un crono, porque al final si no estás corriendo a ciegas, está muy bien. Sí. Que veas que llevas corriendo unos 6 meses, un año y ya te mola correr, sales a correr 3 veces a la semana, consistentemente empiezas a querer mejorar marcas, pues a lo mejor un reloj que te mida pulsaciones, que te mida el ritmo, te vale la pena, a lo mejor te puede gastar 200 euros, me parece estupendo, a lo mejor con unas zapatillas más así, bien. Pero, por ejemplo, cosas como la camiseta, ¿cuánto te va a dar de margen de performance una camiseta? Seguramente cero. Sí. Da igual, o sea, no sé que te vayas, no, es que es un jersey de lana versus una camiseta técnica estándar. Pues Ya. sí, pero una camiseta técnica estándar versus Estándar. la de 80 euros, que mira como Y si el micro clima es decente, transpira, tal... shirtless, ¿sabes? En Y camiseta ya está. y pa'lante. De hecho, eso es de lo que mejora el rendimiento, porque el sudor hace su función, que es termorregular. Entonces sale, se evapora, termorregulas y rinde mejor. Sí. Además, tiene una estética el ir a lo neandertal, por la vida que es interesante. Sí. A mí yo la valoro A mí me mola. personalmente. Sí. Yo creo que también la gente se gasta todo ese dinero bajo la ilusión de que va a hacer el camino más fácil. Sí. O sea, porque al final, cualquiera de estas prácticas, meterte y empezar y hacerla regularmente es incómodo. Es parte de lo que lo hace valioso, que sea incómodo, que genera adaptación. Si no fuese difícil, no sentirías que vale la pena también, si fuese muy fácil. Sí. Pero al mismo tiempo eso compite con un deseo de evitar la incomodidad todo lo que se pueda. Y mucho del marketing comercial que hay en torno a estas prendas es que va a hacer tu vida más fácil. Vas a salir, vas a correr, o vas a ir con bici o lo que sea, y vas a mejorar tus marcas sin esfuerzo. Y luego, si el reloj te cuesta 300, te cuesta 50, te cuesta 10, tu ritmo es el mismo. A largo plazo te va a medir mejor, pero el tiempo es el mismo. Y eso te das cuenta muchas veces después de comprarlo, desgraciadamente. Entonces, que la inversión sea evaluada con cuánto me va a servir y cuánto lo voy a valorar yo de esto. ¿Lo quiero? ¿Me sirve? Sí, eso es. Por un motivo no ser un honesto. esclavo de los gadgets, sino porque si hay aprender que un es una herramienta y la relación debe ser de funcionalidad. Esta herramienta cumple esta función, me solventa un problema y por eso la uso. Si la herramienta me sirve, y de verdad me sirve, la herramienta me cuesta 300 euros, pues 300 euros porque la necesito para mi práctica, porque es alguna parte mía que me importa y quiero invertir dinero. Estupendo. Pero, si el pantalón me da igual, voy a hacer un pantalón de 10-15 euros. Con bañador. Y con un bañador. Porque me hace el papel y es exactamente igual. No me sirve para nada más. Sí, eso es. Sí, que el material y los gadgets estén por una función y hacerte esa pregunta. Eso yo lo aplico en otras áreas de mi vida en relación al consumismo, ¿no? Soy pro consumismo en cuanto a lo macro, en cuanto a lo micro, a mi vida, cero. No cero voy a decir porque sé que me da cierto valor tener qué materiales o qué elementos, pero hay que andar con pies de plomo porque las cosas se van de las manos muy rápido.
yo tengo la norma, en mi casa algo que entra, que ya existe, debe sustituir algo tiene que salir por la puerta, ¿no? Se acumula. Si me quiero comprar unos vasos nuevos, el armario de vasos está lleno. No se van a acumular, no va a haber 3 vasos más, no va a pasar. Entonces, si lo compras, sabes que salen otros. Y muchas veces solo de pensar eso, Y dices, pasa. ya no compras. ¿Para qué tiro los Y de, otros? ya, ¿para qué voy a tirar? Eso sí están bien, ya está. Y si realmente te solventa un problema, lo vas a comprar con esta estructura. Y dices, sí, es que esto no lo estoy cubriendo con otra cosa, o no veo que me hace un upgrade significativo como para desprenderme de esto. Esto necesita un upgrade Eso. que me da un valor necesario. Necesito cambiar mi ordenador porque Sí. se queda corto para los Sí, requerimientos que le pido. correcto. Vale, estupendo, cómprate un buen ordenador, disfrútalo. Correcto, o le doy salida al Adelante. ordenador que suelto, porque Pepito me lo lleva pidiendo, lo necesita, o se lo das a tu hermana, lo que sea, pues, es Lo todo muy revendes, lógico, lo que perfecto. Si el ordenador que tienes es bueno, te compras uno nuevo y el bueno que tienes se va a quedar en el cajón, pues evidentemente te va a valer más. Va a decir, pues si lo piensas de esta manera, no igual me no me hace compro, falta no me hace falta falta. tanto otro, ¿no? Sí. Entonces, tener esto en cuenta creo que es importante a la hora de tomar la decisión de incorporar nuevos materiales Sí, a la porque al práctica. final... No comprar por comprar, incluso, he de decir, incluso si la métrica Comer por comer, dinero, sí. Comprar por comprar, no. gains por gains, sí, Sí. pero material por material no. Incluso si la métrica de dinero no es un problema, porque hay pues me he encontrado mucha gente en el camino que cobra muy bien y lo que te puede llegar a costar cualquier material de entrenamiento no es significativo. Y acaban teniendo la mayoría una barbaridad de materiales que no son tan necesarios. Si cumplen una pequeña función, aunque sea mínima, al no requerirte un coste real porque tienes un buen income, pues bueno, tenlo, está bien, está bien. O sea, Una herramienta, mira, que me quede mucho en esa categoría, las kettlebells. sí, ¿Me gustan? Sí. Sí. Son cómodas, Sí. pero el hecho de que el centro de masa esté desplazado Sí. hace que para muchas otras cosas que la mancuerna No sí que sea tan sirva, ideal, no sí. sirvan. Entonces se me las especializan. uso en el gym, Sí. no tengo ninguna y tengo de todo. Pero es que además son súper caras. Sí. Y no son O regulables. sea, tengo mi material para trabajo en casa es muy amplio. Tengo mucho material, no tengo ni una kettlebell. No, es que son... Y esto puede sonarle a muchas personas raras porque probablemente muchas personas que nos están oyendo sean pro kettlebells. Y a la práctica me gustan, pero no son tan versátiles. No son tan versátiles. Tienes que comprarte otra kettlebell cada Sí, vez. sí. Que quieres subir peso y meter Sí, progresión. es cero eficiente No- a ese respecto. No es infinitamente graduable, va a saltos. El hecho de que el peso esté bajo, para ciertas cosas bien, pero para otras no. Sí, lo especializa. Todo hablamos, la especializa. Sí, quitando los swings, de los cuales, pues, También. me ahorra mi opinión. Bueno, es un También. trabajo muy especializado. Sí, o sea, Sí. Quitando los swings, no te ofrece una mejora en- prácticamente en ninguna área. No. No, El no. grip es diferente en todo caso. Si la coges la pesa para algo, por ejemplo, para un goblet squat, cuando estás haciendo sentadillas sostienes el peso y no puedes coger la mancuerna por los extremos porque si no es exactamente igual. Pero si la Sí. mancuerna la tienes que coger por en medio, De hecho, swings con mancuerna. un goblet con la Pero mancuerna así puede ser más complicada de sujetar que una kettlebell que tiene más superficie de contacto, que coges por un Sí. lado del asa y los antebrazos los apoyas en la pesa. Diría que es algo más cómodo en contextos muy específicos. Sí, o sea, es como, si la tengo porque el gym las tiene, las uso Las para uso. muchos casos. Sí. Porque También me resulta porque más cómodo que la la mayoría de que la gyms otra. no tienen mancuernas de peso graduable. Sí. Tienen mancuernas de peso fijo y ya estamos un poco en el mismo problema que tengo que andar cambiando de mancuerna, nada que quiero cambiar los pesos. Sí. Sí. Pero sí, no me entra en la categoría. De imprescindible, No, ni mucho de- menos, ¿no? Es un de lejos. sustitutivo. En el caso que esté, es sustitutivo, sí. Eso es, sí. Y luego nos metemos con gadgets que son interesantes. Hay muchos en esa categoría miscelánea de pequeñas cosas que pueden ser interesantes. Tener Sí. como poleas, cuerdas, cinturones Un mosquetón lastrados. para sí, cinturón lastrado. mosquetones, sí. Esos son el tipo de cosas que tengo muchas Sí. que han sido una respuesta Para a una cosas muy necesidad de específicas. un tipo de progresión que Claro. necesitaba para ese ejercicio. Mira, para progresar esto necesito esta polea, este tipo de enganche, Sí. un agarre de no sé qué Sí. cosa. Mini Pues te lo haces, te lo compras. paralelas. Claro. Sí, muchos elementos de ese tipo. Sí, pero que no me ocupan más que una caja. Todo mi Sí. equipo de entrenamiento no ocupa Sí, más sí, que una eso- caja, ¿eh? Eso es una caja, eso es una caja. O sea, Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Yo no, porque con el local que tenía, Bueno, pues pero al es final que he has acumulado arrastrado un material y, y no tengo solo tuyo. la Sí. jaula, tengo el Tienes saco, material mío ahí, de tengo- hecho. Sí, ahí los tienes tuyos, muchos sí. y los míos ahí. Sí, sí, está la cuerda. Está la cuerda, ya ves, sí. Venga, Otra la cosa cu- que... La cuerda no cabe en la caja.
No, cabe en la caja. No me acuerdo, es tocha. Una Otra buena cosa que está bien, si de repente una época dices, tío, me apetece hacer trepa de cuerda, me apetece trabajar esto específicamente. Está muy Y algo bien. material ahí, sí, Pero- sí, Por lo demás, sí. minimalista. Eso es, sí. Así que, bueno, Bueno, creo que si os ha gustado, podéis darnos like, si no, podéis iros por la puerta. Y comentarnos un poquito qué pensáis de esto, si os ha sacado alguna reflexión importante sobre lo que tenéis, lo que no, si vais a poner segundas cosas a la venta, por si a lo mejor algún otro lo quiere por aquí, que vea el podcast. Y esperamos animar un poquito el debate de una práctica física centrada en la práctica física, no en las cosas ni en las tendencias, sí. en un análisis crítico de lo que es útil, de lo que no, de los principios básicos del entrenamiento y de un entrenamiento fundamental, o sea, lo que el cuerpo puede hacer, ¿no? Eso es. Lo que es útil, lo que no, y el resto fuera. Así que muchas gracias a todos. Si Un os saludo. gusta, suscribíos, compartid y cualquier duda, como siempre, estamos abiertos a que nos escribáis por redes sociales, por Instagram, en Subwares, nuestra web, en subwares.com o por aquí, por YouTube o por las plataformas de podcast que estéis escuchando esto. Nos vemos en la próxima. Un saludo.